Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder predicar su palabra. Bueno, esta noche yo le he puesto como tema a las excusas. Muchas veces nosotros para gloria a Dios. Para muchos ámbitos de nuestra vida nosotros ponemos muchas excusas para zafarnos de algunas responsabilidades que tenemos o que nos asignan. En el caso, en lo secular vemos, muchas veces decimos, yo no puedo, estoy enfermo, estoy enfermo. Buscan una mil y manera de excusarse para no realizar la encomienda que se les asigna. En el caso aquí, en las iglesias, vemos muchas veces que cuando se asigna o nos dicen algo, decimos o nos hacemos el chivo loco, como dicen, y decimos, no, eso es responsabilidad del pastor, o es responsabilidad de los líderes, o de los servidores. Pero en realidad es responsabilidad de cada uno cuando se nos asigna algo, de no presentar ninguna excusa, sino estar a la disposición y dispuesto a servir en lo que se le encomienda. Hoy quiero hablar de un personaje bíblico que es Jeremías, quien cuando fue llamado presentó diversas excusas al Señor. Vamos a leer su palabra en Jeremías 1, del 5 al 9. Se lee la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que se formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, antes te di por profeta de las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo, Jehová, no diga, soy un niño, porque de todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ello, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y entendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Damos gracias por su palabra. Aquí vemos la primera excusa que presenta Jeremías a Jehová cuando lo llamó, que él decía que soy un joven para la encomienda que él le dio. Y Jeremías se sentía joven por la encomienda que era ser profeta, que no era lo mismo que un sacerdote, que era más céntrico, más tranquilo. Era profeta, fue llamado a ser profeta de la nación. Pero el mismo Jehová ahí mismo le dice que él va a poner palabra en su boca, va a poner y va a estar con él. Y cuando el Señor elige a una persona, no importa lo joven que sea, no importa si no tiene la capacidad, Dios capacita para hacer su voluntad, hacer lo que Él le encomienda. Una segunda excusa que pone Jeremías al Señor es que no tiene talento inadecuado, que no sabe hablar. Y le dice, pero el Señor le dice que aunque él no sepa expresarse, no sepa hablar, él va a poner su palabra, va a decirle lo que él quiere que vaya a predicar. También podemos ver en otro personaje bíblico que se
excusó con el Señor por su dificultad era Moisés, cuando dijo que no podía hablar o era tartamudo. Entonces, pero el Señor también lo respaldó y le dijo que iría con él, pero también le anexó algo, le dio a Aarón para que estuviera con él y le ayudara en su encomienda que el Señor le mandó. Una frase que encontré por ahí dice: sus fuerzas se perfeccionan en mis debilidades, su gloria se manifiesta a través de mis defectos. Nuestro talento de ser inadecuado, pero Dios siempre equipa a lo que llama. Dios no usa a personas las más dotadas ni talentosas, sino a las tocadas del mismo Espíritu. Otra excusa que presenta Jeremías, que no era el momento, que era muy joven, lo mismo que presentaba en la primera, pero que no era el momento para él salir a predicar. Pero cuando Dios te dice haz algo o te manda a hacer algo, no importa si eres joven, viejo o la edad que tengas, Dios siempre va a respaldar cuando te escoge para algo. Otra excusa que le presentó Jeremías fue la enseñanza que iba a dar. La enseñanza era peligrosa porque era de juicio a donde iba a predicar la palabra. Pero el Señor le dijo una palabra a Jeremías. En Jeremías 1:18 y 19 dice: porque he aquí yo que he puesto en este día como ciudad fortificada, como lúmina de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes y sus sacerdotes y pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no vencerán, porque estoy contigo, dice Jehová. Aquí vemos cómo Jehová, el Señor, le dice a Jeremías que confíe en él, que aunque sea peligrosa, sea quizá se levante contra él, no importa, porque él va a poner, va a fortificar y está con nosotros. Perdón. Otra cosa cuando me dijeron que iba a predicar, yo pensé decirle a Guami, nuestra presidenta, ponerle una excusa para no hacerlo, porque es la primera vez que me toca pararme acá y sentía mucho temor y el Señor sabe cómo hace la cosa. El domingo cuando predicó el pastor Ale, el tema fue desde que el pastor dijo el tema de la prédica, ya me estaba hablando, porque la confianza era una de las cosas que no la tenía en mí. Y es lo mismo que hablaba de la segunda excusa que presentó Jeremías, que se menospreció que no tenía talento. En mi caso, yo antes de llegar a la iglesia, yo menospreciaba porque había vivido una infancia un poco afectada por bullying y diversas cosas que me llevaron a complejarme bastante, que me llevaron hasta el punto de entrar en una depresión, y eso me limitaba a que yo a desenvolverme en cualquier área de la vida.
y siempre callado, demasiado tímido, que no me dejaban avanzar en ningún aspecto. Incluso cuando llegué aquí a la iglesia, que acepté al Señor, en los primeros meses y años, los primeros 2 años de acá, yo vivía en ese encerrado, que no hablaba con nadie. Cuando llegaba aquí, llegaba al culto, se terminaba el culto, salía por ahí mismo sin saludar a nadie. Si me topaba alguien en la afuera, ahí saludaba. Pero el Señor, gracias al Señor, fui a un encuentro, que por cierto tenemos encuentro el 29, 30 de julio, donde Dios trabajó conmigo esa área de mi vida en la que yo estaba siendo afectado, que era mi autoestima, mi menosprecio yo mismo, que yo no servía para nada, que yo no daba para nada. Y eso, el Señor fue trabajando esa área, y gracias al Señor pude salir y desenvolverme. Incluso aquí, una de las cosas que el enemigo me traía era que nadie me quería. Y cuando llegué aquí en la iglesia me sentía como así, solo, porque no me acercaba yo a nadie, pero nadie me acercaba a mí. Entonces, cuando yo entendí que yo no puedo encerrarme yo, y tenía que poner de mi parte, y fui trabajando. Incluso yo que empecé a acercarme a los demás jóvenes que habían aquí para poder salir de ese encierro que tenía. Y gracias al Señor, y la gloria sea de Él, que pude superar esa parte. Pero en esos momentos, en esa etapa de mi vida, yo me limitaba, incluso cuando estaba en los estudios, me limitaba en hacer y poder arriesgarme en algunas cosas, por la misma excusa de que me iban a herir, de que el mismo trauma que ya yo tenía. Pero cuando Dios hace las cosas, y cuando Dios está contigo, y cuando Dios dice que lo que en realidad tú eres, y que no es lo que dijeron las demás, lo que dijeron el entorno donde tú te criaste, eso es lo que debemos creer, que es creer en Dios, lo que Dios dijo que somos cada uno. ¿Qué más? Y nada, dejemos de nosotros excusarnos para hacer las cosas que debemos de hacer, que sabemos que tenemos que hacer, el compromiso que debemos, tanto aquí en la iglesia como en su casa, en el trabajo, en lo familiar. Si usted se pone una excusa cuando le llaman aquí a la iglesia para limpiar y no viene a limpiar, ¿cómo usted quiere que poniendo excusas a cosas pequeñas, quiera que lo pongan en cosas de más envergadura? Entonces debemos empezar a servir más, decir no a esas excusas que uno trae de la crianza o del hogar, de donde uno se ha criado. Es cuanto. Dios le bendiga. Hasta aquí me ha traído el Señor, y gracias.